Y quiero hablarles en esta mañana sobre el tema escamas. Escamas. Y vamos a ver de qué se trata. Es la palabra que el Señor pone en mi corazón para nosotros hoy. Dice la Escritura que un hombre llamado Saulo, dice, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Y dice la Escritura que respirando aún amenazas. ¿Por qué? Porque los que estaban en Jerusalén ya habían sido perseguidos. Dice la Escritura que aún este mismo hombre, Saulo, consintió en la muerte de Esteban. Ese consintió, pues estuvo de acuerdo. Y los habían sacado prácticamente en persecución de Jerusalén. Y por eso dice que aún respirando, o sea, no se conformó con haberlo sacado de Jerusalén, sino que pidió cartas, autorizaciones para ir a otros lugares, para salir de ahí. Dice que para ir a Damasco, para que si hallase seguidores del Señor Jesús, dice, de este camino, los pudiera prender, echar presos. Y bajo esta circunstancia y esta situación, dice la Escritura en el versículo 3, que yendo por ese camino a Damasco, aconteció que al llegar cerca a la ciudad, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Este hombre, aquí voy a entrar en el tema de lo que Dios me estaba ministrando para hablar a la iglesia. Creía estar sirviendo y agradando a Dios con lo que él hacía y cómo vivía. Eso creía él y estaba segurísimo. Pero a través de este encuentro, él pudo entender que lo que estaba haciendo, como estaba viviendo, no era agradable delante de Dios. Era agradable para los religiosos, para la religión, para la tradición y para la costumbre, pero no para Dios. Y aquí es donde empezamos a identificarnos nosotros muchas veces como cristianos. Creemos que de pronto estamos haciendo las cosas correctamente para agradar a Dios en la forma como vivimos, lo que hacemos, cómo actuamos, cómo nos comportamos, cómo nos conducimos y expresamos. A veces creemos, pero lo único que estamos es agradándonos a nosotros mismos, agradando incluso a la tradición, a la costumbre, a otras personas. Vea, llegó la visita. Eso creía Saulo. Dice la Escritura que cuando vino este resplandor, dice que cayó. Pues generalmente nosotros predicamos creyendo que iba en un caballo, pero ahí no nombra un caballo ni nada, porque usted puede caer yendo a pie, ¿cierto? Y bueno, a pie de la comitiva y la unción vino, pero se asume que él iba a caballo. La distancia no era muy corta, entonces era muy fatigante el viaje. Y creemos que él, de pronto no todos, pero algunos iban en caballo, por eso es que cayeron. Y ese caballo, en esta mañana, con lo que el Señor me ha ministrado, yo lo he llamado, ese caballo se llama la religiosidad. Porque el peligro de nosotros como cristianos es que aún andando en el camino del Señor sigamos siendo religiosos. ¿Y cómo seguimos siendo religiosos? Mi amado, lo que te acabo de decir. Cuando lo que estamos haciendo, como estamos viviendo, como estamos planeando las cosas, quizás no sea tan agradable a Dios como nosotros pensamos. Porque quizás nos estamos agradando a nosotros mismos como hombres o a otras personas. En otras palabras, la religiosidad es la que me sigue conduciendo a vivir en mi voluntad, en mi pensamiento, en mi sabiduría, y no conforme el pensamiento, la sabiduría y los caminos del Señor. Y por eso necesitamos ser confrontados. Por eso necesitamos ser alertados y avisados. Mira, algo precioso y poderoso que sucede acá. Yo puedo ver un cambio de naturaleza en la vida de este hombre, como sucede
en la vida de cada uno de nosotros cuando llegamos al encuentro de nuestro Rey, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Recuerda que la Escritura dice: el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas empiezan a ser hechas nuevas. Hay una palabra que a veces pasamos por alto, la palabra todas. Porque hay algunas cosas que de pronto empiezan a ser nuevas en nosotros, pero no todas. Algunas no las renovamos ni transformamos. Costumbres, hábitos, situaciones, circunstancias, las seguimos arrastrando sin un cambio, sin una transformación, sin muchas veces corte, porque hay cosas que hay que cortar. Esas ataduras y ligaduras como cordones umbilicales que nos mantenían esclavizados a la religiosidad, a nuestra tradición, costumbre y servicio de los hombres, muchas veces no las cortamos, las seguimos arrastrando aún en el camino con el Señor. Y como el mismo Dios en su palabra le dijo al pueblo de Israel, van a ser espinas en su caminar, van a ser un tropezadero, van a ser un ahogo más adelante. Entonces dice que todas las cosas, todas tienen que ser hechas nuevas. El mismo Señor Jesús en Juan 3 le decía a Nicodemo: de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede entrar al reino de Dios. Nacer de nuevo, o sea, es un borrón de todas las cosas y volver a edificar, pero ahora en la sabiduría del Señor, de su palabra, de su conocimiento, pero con la ayuda del precioso Espíritu Santo que está para ayudarnos a cada uno de nosotros. Entonces, aquí damos cuenta a través de este hombre cómo se produce este nuevo nacimiento. Y el nuevo nacimiento viene, está enmarcado en la palabra a través del cambio, la transformación del nombre. La Escritura inicia hablándonos que este hombre religioso, cuando todavía estaba sobre, digamos, el caballo de la religiosidad, de la costumbre, de la tradición, de la ley, del juicio, se llamaba Saulo. Pero después de este encuentro maravilloso con la verdad, con la luz que le disipa las tinieblas, que lo tumba de ese caballo de religiosidad, el nombre es cambiado y transformado. O sea, estamos hablando de una identidad, de un nuevo nacimiento, de una persona completamente diferente. La pregunta hoy es la misma para nosotros. Nos conocen, porque quizás tú mismo te ves a ti mismo diferente, pero nos conocen en tu casa, los tuyos, en tu entorno, como una persona completamente diferente, o todavía no. Porque si no es así, déjame decirte que todavía estás sobre el caballo. Dios no quiere verte más en el caballo. Dios te quiere en el piso, en el arrepentimiento, en el reconocimiento de tu pobreza espiritual. Este hombre después fue mudado en otro. Ya no era más el Saulo como lo conocieron antes de Jesús. Ahora lo conocían como el Pablo después de Jesús. Porque ya tú no y yo no somos los que nos conocieron antes de tener la verdad en nuestro caballo de religiosidad y de nuestra voluntad, viviendo bajo nuestros pensamientos, bajo nuestro corazón egoísta quizás. No, tienes un nuevo nombre. Y ese nombre te identifica como hija y como hijo del Dios Altísimo. Ese es el nuevo nombre. Damos cuenta, por ejemplo, en el conflicto que estamos hoy viviendo internacionalmente. ¿De dónde salió el nombre Israel? De un hombre que tenía un pasado y que después de un encuentro en un peniel con Dios, en un cara a cara con Dios, fue mudado en otro. Este hombre se llamaba Jacob, que era un suplantador, un usurpador, que se califica como tramposo, en fin. Pero después del encuentro cara a cara con Dios, cuando se pone a cuentas con Dios, es mudado en otro hombre. Y ese hombre, llamado por Dios, es Israel. Ella le dijo: no será más tu nombre Jacob, sino que será tu nombre Israel. Y de ahí, de ese hombre, con sus 12 hijos, es que viene la nación de Israel. Y por eso el Señor viene a hablarnos en esta mañana, y a seguirnos previniendo y alertando, mi amado, para que no seamos insensibles ni duros de corazón para todo lo que está sucediendo en el mundo. Porque lo que está augurando, las circunstancias que se están viendo, no es para nada fácil, no es para nada bueno. Recuerden lo que estamos hablando, y se ha dicho que Israel es el reloj profético de Dios. ¿Sabe usted para qué usa un reloj? Mirar la hora, mirar el tiempo, temprano, tarde, el pastor se está demorando. Gracias a Dios ninguno de ustedes trae reloj. Vienen es con total disposición al Señor. Y si es el Israel el reloj de Dios, es para mirar los tiempos.
cómo se está avanzando el día, cómo estaban sucediendo las cosas. Y lo que está sucediendo, mi amado, es una alerta para nosotros, más que para Israel, es para nosotros como iglesia. Miramos allá, pero para mirarnos y reflejarnos nosotros. Y eso nos tiene que alertar, mi amado, para que entendamos aún lo que el Señor hoy quiere ministrar a nuestros corazones. Y que esas escamas, como ya lo vamos a estudiar ahorita, se caigan completamente. Que tú ya no continúes andando sobre tu caballo, sino que estés en el piso. El piso significa humildad, arrepentimiento y reconocimiento. Vemos a este hombre altivo, a este hombre quizás perseguidor, lo vemos después diciendo: Señor, ¿qué debo hacer? Pidiendo instrucciones, reconociendo que lo que después de este encuentro estaba haciendo no era lo correcto, y por eso pide instrucciones. ¿Qué debo hacer entonces? Entonces son situaciones que tú y yo necesitamos entender, no solo por nosotros, sino por los nuestros. Que mientras nosotros, sin darnos cuenta, cabalguemos, la familia nunca va a estar en el piso. Tenemos que bajar ese caballo de religiosidad para que nuestra parentela también pueda estar en el piso. De lo contrario va a ser muy difícil, porque mientras tú sigas dando tu ejemplo, tu testimonio, la dirección de tu vida, de tu casa y de tu hogar, en la religiosidad de costumbres, tradiciones y por agradarte a ti o agradar a los demás, quizás no nos vamos a ver en esa posición. Es un tiempo en el cual más que nunca se tiene que acrecentar la lectura de lo que es la palabra de Dios a través de nuestro testimonio. Porque recuerda, la Biblia que muchas personas a nuestro alrededor, empezando de nuestro hogar, van a leer no es este libro. La Biblia que ellos van a leer es la que leen a través de tu vida, de tu testimonio y de tu ejemplo. Es la que van a leer. Entonces, ese es el cambio y la verdadera transformación. Y si aún no identificas y ayudado por el Espíritu Santo circunstancias que te están elevando al nivel de ese caballo religioso, mi amado, tienes que pedirle al Señor que resplandezca su luz sobre ti y también vuelvas al lugar donde debes estar, en el piso, en rendición, en entrega, en sumisión a nuestro Rey, para hacer su voluntad y no más la nuestra. Saulo, escúchame, en ese caballo de religiosidad estaba haciendo la voluntad de él. Habían expulsado a los de Jerusalén, pero él dijo: no, por aquí tienen que estar, yo voy por ellos. Y dice la Escritura, y él pensaba que eso era agradable delante de Dios. Estaba viviendo bajo esa ley, todavía no conocía la gracia, todavía no conocía el amor, no conocía la misericordia. Y muchos de nosotros, aunque hemos sido testimonios de ese amor, de esa gracia y misericordia, a veces no la extendemos, a veces no la damos. La recibimos, pero nos cuesta también darla. Y cuando cuesta extender amor, gracia y misericordia, déjame decir que estás sobre el caballo y hay escamas en tus ojos. Las escamas significan esa religiosidad que cega, que vela. Es esa religiosidad que te lleva a vivir para agradarte a ti, lo que a ti te parece, como debe ser, como se debe suceder las cosas, y no quizás como Dios en su voluntad maravillosa nos está guiando a hacerlas. Y me atrevo mucho a decirte, quizás tú estás orando por la salvación de los tuyos, pero sin darte cuenta, aunque oramos, algunas veces nosotros mismos somos el tropiezo para ellos, porque no queremos bajarnos del caballo. Sigamos orando, pero bajémonos del caballo y las cosas van a ser diferentes, van a suceder de otra manera. Entonces, dice la Escritura, mira, versículo 4: y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Por qué el Señor le dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues? ¿Él por quién iba? Dice: por los que estaban siguiendo el camino de Jesús, ¿cierto? Los que estaban siendo convertidos digamos, al amor, a la misericordia, a la gracia de nuestro Rey. Y Jesús dice: yo soy a quien tú persigues. ¿Por qué le dice eso? ¿Y qué entendió Pablo? Bueno, Saulo todavía.
¿Por qué el Señor Jesús dice, examina a quien tú persigues? Muy sencillo. Porque Él estaba dentro de cada una de las vidas que Saulo estaba persiguiendo. Por eso significa lo mismo. El que se mete contigo, se mete con el Señor, porque es el que habita en ti. Cuando viene contra ti, cuando el enemigo es primero se tiene que enfrentar con el Señor que está dentro de ti. Por eso dice que es más fuerte el que está en ti que el que está en el mundo. Y por eso el Señor le dice, ¿saben que estás persiguiendo? Que yo estoy en el corazón, en la vida de cada uno de los que tú vas a buscar. Él te me está persiguiendo a mí. Porque ellos son lo que son hoy por mí, porque yo soy el que los estoy renovando y transformando al amor, a la gracia, a la misericordia, al favor, una vida completamente diferente. Que caminen por el piso, no por los caballos, no por el aire de la religiosidad. Que caminen en la luz, no en la ceguera. Porque el que está ciego no quiere reconocer que está ciego. Por ejemplo, sencillo, alguien que está ciego en el licor, por ejemplo, y tú le dices que eso está incorrecto, que está mal, ¿él quiere ver eso? No lo acepta. Él se ve bien a sí mismo, porque es su caballo, es su vida, se está agradando a sí mismo y tiene argumentos para justificar el por qué lo hace. Entonces un ciego nunca va a querer ver o a reconocer su ceguera. Y así pasan las cosas de la fe, las cosas espirituales. Muchas veces se demuestra la condición en la que están. Miren usted, no quiere aceptar, no quiere reconocer. ¿Cómo reconoces cuando una persona caminando con Cristo está en un caballo religioso? Muy fácil. Amonéstelo, direcciónalo. Y ahora cómo se le pone. Por ejemplo, yo le diga, Jesse, ¿cómo está? Veo que está muy fluctuante, hay domingos que esté con el Señor, no viene a la casa, ¿qué está pasando? El que está en el piso, sigue en el piso. Sí, Dios mío, Señor, le pido perdón al Señor por eso, es que yo no sé, me dejo gobernar por otras cosas, yo no sé qué pasa conmigo, tengo la decisión, tengo el deseo, pero yo no sé, me atraviesa, me falta determinación. Dios mío, yo sé que es lo mejor, que es mi prioridad, yo se lo he dicho al Señor en adoración, tú eres lo primero para mí, Señor, mi corazón es tuyo, pero no se lo demuestro porque hago otras cosas, Señor, que el Señor me perdone, tenga misericordia, pero yo quiero esforzarme, quiero determinarme con pasión, con amor, con deseo, no por imposición, por conciencia, Señor, buscarlo, sí, yo sé, Dios mío, y yo voy a hacer todo lo posible para estar ahí. Pero el que está en el caballo, ¿cómo responde? Siempre va a tener excusas y argumentos y son de una manera completamente transformada, errónea o equivocada responde. Ahí nos damos cuenta que está montado en la religiosidad, donde a sus propios ojos se ve bien, se justifica y quiere seguir viviendo en su voluntad, haciendo la religión a su manera, ¿cierto? Acomodando a Dios a su estilo de vida y no el estilo de vida de él acomodando a Dios. No. Dios se tiene que acomodar a mí. El Señor sabe que yo estoy ocupado hoy, el Señor sabe que a mí me tocó ir, Él sabe que y lo seguimos acomodando por justificaciones y argumentos. Están en un caballo de religiosidad porque sí, porque están viviendo para sí, para su voluntad o aún la voluntad de otras personas. En cierta ocasión le decía a alguien, aconsejándolo, le dije, vea, usted sabe que esas personas con las que usted está relacionando conocen también de los caminos del Señor. Durante tiempo estuvieron caminando con Él. Y la Escritura dice que se conviertan ellos a ti, tú no a ellos, pero parece ser que tú estás en el camino de ellos. No. Usted tiene que ser de influencia y tiene testimonios para hacerlo volver. Acuérdense que son su familia, son su parentela y ellos necesitan regresar a los pies, a los caminos del Señor, porque cada vez están desbocando más y más, permitiendo, haciendo cosas que no son agradables delante de Dios. Y va a decir, pastor, sí. Palabras, tan solo palabras. Se quedan palabras, pero no en acciones, no en actitudes, no.
siguen en su caballo. Desde el caballo lo escuchan a uno y dicen, ay, sí, Señor, sí, sí, mi Dios. No se toman a bajar, de bocar el caballo de la religiosidad, fuera de mi vida, fuera de mi casa, fuera de mi... No, se mantiene siempre el caballo ahí, porque en cierta manera se ve como una salida, como un escape el caballo de la religiosidad. En cualquier momento lo monto para justificarme, para argumentarme, para decir no, y para volverme otra vez en mi egoísmo prepotente, altivo. Entonces, tenemos que tener cuidado con esto. Mire, seguimos, dice la Escritura, y esto es poderoso. Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Ya entendimos por qué. Y le dice, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y aquí es donde está el alma, el mensaje y esta religiosidad. O sea, el Señor le está diciendo, mi amado, ¿por qué sigues porfiando, insistiendo en lo mismo, en tu manera de vivir, de ser, de estar, de controlar las cosas? ¿Por qué sigues en lo mismo? Porque mientras tú sigas en lo mismo vas a infligirte sobre tu misma vida el mismo dolor, la misma angustia. Por eso vemos cristianos con tiempo en el camino y siguen afligidos, siguen en ansiedad, siguen en preocupaciones, siguen en afán, siguen en angustia, porque siguen dándole al mismo aguijón, o sea, haciendo las cosas en su voluntad y a su manera. Y mientras tú y yo lo sigamos haciendo, pues los resultados van a seguir siendo los mismos con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, tus padres, tus labores, con todo, mientras tú sigas dándole a lo mismo siempre. Y no atendemos verdaderamente a lo que el Señor quiere. Cuando tu estilo de vida sigue siendo el mismo, tradicionalista, costumbrista y religioso, pues no vas a ver cambios y vas a seguir percibiendo y recibiendo lo mismo en contraprestación, en consecuencia de lo que tú estás haciendo y sembrando. Yo quiero ver cambios en mi vida, quiero ver cambios en mi hogar, quiero ver cambios con los míos, pero yo sigo montado en el mismo caballo, haciendo las cosas en la misma manera, tratando con los mismos quizás gritos, tratando con los mismos golpes de palabras, tratando con... O sea, así no va a ser. Esa es la manera de Jesús. Y la manera de Jesús es amor. Con amor. Recuerden que el fruto, cuando habla Gálatas del fruto, lo que se manifiesta en nuestros corazones en un nuevo nacimiento, en una nueva persona, con una nueva identidad, como hijos de Dios, dice, ese fruto es el amor. Y el amor ramifica entonces en gozo, en paz, en bondad, mansedumbre, en paciencia, en dominio propio. Pero si seguimos en la misma religiosidad de ese caballo, seguimos viendo el mismo resultado, recibiendo el mismo resultado, con los mismos desprecios, con los mismos desplantes, con los mismos tratos, con la misma, ¿cómo es que se llama? Apatía o indiferencia. Entonces tú dices, pero ¿por qué así? Mire yo esto y ahora y siempre eso. Pues que sigues dando cosas contra el aguijón, haciendo las cosas a tu voluntad, en tu costumbre, a tu manera. Cuando has recibido la instrucción, el consejo, la dirección de cómo llevar tu vida, tu hogar, tu casa, tus cosas conforme a la palabra de Dios, porque si tú lo haces conforme a la palabra de Dios, que es luz, pues luz vas a ver en tu vida y en la vida de los tuyos. Pero si lo sigues haciendo en tu caballo religioso, en tu manera, en tu costumbre, en tu tradición, pues seguirán la misma oscuridad y tinieblas en tu vida y en la vida de los tuyos. Recuerda lo que muchas veces hemos hablado. La oscuridad se saca es con luz, no con tinieblas. Y si tú eres luz, mi amado, las tinieblas no van a permanecer. Podrán resistirse, pero no van a permanecer. Ni en tu vida, ni en la vida de los tuyos. Por eso dice, dura cosa te da cosas contra el aguijón. O sea, sabe lo que te inflige dolor, sabe lo que te causa malestar, sabe, y sigues perseverando en ello, haciendo las cosas en tu caballo religioso de tu voluntad y a tu manera, por agradarte a ti, por sentirte bien, porque es que así es. No, mi amado. Voy a poner un ejemplo bobo, sencillo, pero se puede entender. Ahorita pues tenemos una visita de una de mis hermanas y entonces
Ellas quisieron salir dar una vuelta y mi esposa quedó encargada de almuerzo. Entonces una de ellas empezó a dar instrucciones de cómo hacer ese almuerzo, ¿cierto? Y entonces dijo, no, pero mira, bueno, era frijoles, digamos. Entonces dijo, mira, la zanahoria y esto es licuado, esto no se echa así, esto lo haga así, esto lo que así, que hace. Y mi esposa le decía, sí. Digo, bueno, vaya, yo me explico de eso. Una tarde después del almuerzo, le preguntaron, ¿cómo hizo los frijoles que le quedaron tan deliciosos? Entonces mi esposa dijo, mire, hice esto así, y cuando ella empezó a oír que había hecho todo diferente a como ella le dijo, hizo así. Entonces, ¿y de qué se queja? Si me está preguntando cómo los hice porque le gustaron. Y no fue a su manera, fue a otra manera. Y se dieron cuenta de los resultados. Y todos, sí, no moleste, quedaron ricos, deliciosos, que no sé qué. Entonces, eso es similar a lo que te estoy diciendo. La persona se quiso poner en el caballo para hacer la voluntad de ella, que se hiciese la voluntad de ella. Mi esposa no se sujetó a la voluntad de ella, sino que vino otro conocimiento, trajo otra instrucción diferente de cómo hacer las cosas, y los resultados, obvio, fueron diferentes, y más que diferentes, fueron mejores y fueron del agrado de todos. Porque si ella se hubiese sujetado a la instrucción de mi hermana, los frijoles hubieran quedado como siempre se los comen ellos, digamos. Pero en esta ocasión todos dijeron, quedaron deliciosos, ¿cómo lo hicieron? Lo mismo pasa entonces en tu vida. Si tú te sujetas a hacer las cosas conforme tú crees, sin aceptar el consejo, la sabiduría que viene del Señor, pues vas a ver los mismos resultados, vas a recibir las mismas quejas, las mismas lamentaciones. Un ejemplo, con los mismos frijoles. A ti te gusta, por decir algo, echarle bastante pimienta. Entonces tu hijo dice, uy, mamá, estos frijoles están muy picantes. Y eso a ti no te gusta, porque para ti sí están bien, porque te gustan picantes. Ay, pero usted no sabe qué tal. Tú quieres escuchar palabras diferentes de tu hijo cada vez que prepare frijoles, pero si tú sigues echándole la misma pimienta, tú siempre vas a encontrar las mismas palabras. Mamá, esto está muy picante. Y viene el descontento para ti que los preparaste. ¿Sí ven? O sea, en tu casa, a tu alrededor, no vas a escuchar, a recibir nada diferente cuando tú sigas en tus mismas costumbres y métodos religiosos. Y los defiendes, ¿cierto? Y te excusas. Pero si un día dices tú, bueno, hoy voy a hacer diferente, así se da cuenta, no le voy a echar pimienta, le voy a echar más bien un pedacito de salchichón, porque es que escuché que así se quedan ricos. Y cuando le sirve los frijoles a este niño, uy, mamá, ¡qué frijoles tan deliciosos! ¡Qué ricura! Ah, hiciste algo diferente y escuchaste en contraprestación algo diferente que fue de tu agrado. Y entonces tú dices, lo voy a hacer ahora así, incluso a mí también me gustaron. Eso pasa en cada área de tu vida, mi amado. Y más que recibir una queja, mamá, eso está picante, al final quizás el chino viene y te da un abrazo y dice, mamá, gracias, estuvieron riquísimos. Diferente. De eso se trata. Y tú nunca vas a ver esos resultados si no sueltas ese caballo religioso de hacer las cosas por costumbres, tradiciones, por agradarte a ti o agradar a los demás. Creyendo que así es lo correcto, como pensaba Saulo, que era agradable delante de Dios. Estaba equivocado. Pero vino una confrontación. Por eso te digo, quizás hoy viene a confrontarte porque es necesario para ti, necesario para los tuyos. Es un buen tiempo, porque si tú aceptas verdaderamente lo que hoy el Señor te está dando, ministrando en tu corazón, hermano, la redención de los tuyos está más cerca de lo que tú habías pensado. Amén. Porque vuelvo y te insisto, a ti es a quien van a mirar, en ti van a leer, y las palabras que salgan de tu boca, por consejo, por dirección, aún por amonestación, la van a recibir con amor y les va a causar un gran impacto dentro de ellos. Dura cosa te es dar voces contra el aguijón. Él
temblando y temeroso dijo, mira, Señor, aquí está el cambio. Hasta ese momento, ¿qué estaba haciendo Saulo? Su voluntad. Estaba en su caballo. Pero después de esta confrontación donde el Señor le muestra las intenciones de su corazón, le muestra su ceguera, le muestra su condición, aquí viene el cambio. Ya no mi voluntad, sino la tuya. Aquí encontramos a este hombre Saulo diciéndole, ¿qué quieres que yo haga? Eso es, Señor, tu voluntad y no la mía. Por eso les decía, mi amado, en estos tiempos es cuando más se tiene que volver evidente la oración maravillosa que el Señor nos enseñó del Padre nuestro como la conocemos. Porque es una oración de ponernos en comunión con Dios y de ponernos a cuentas con Dios cada día. Para que tú y yo cada día decidamos y determinemos hacer la voluntad de Él y no la nuestra. Y entonces vamos a ver cambios, y vamos a ver transformaciones, y vamos a ver en nuestras vidas y en las vidas de los nuestros, ya no el diseño que nosotros estamos dibujando en ellos, sino el diseño que Dios ha plasmado para nuestra bendición, para nuestro gozo y para nuestra alegría. Suelta el pincel, entrégaselo al Señor, ya no a tu manera, ya no en tus trazos, ya no en tus líneas, ya no en tus colores, sino suéltaselo que Él es el que quiere dibujar, y tenga la plena seguridad que el dibujo que el Señor hace sobre tu vida y tu familia es muchísimo mejor que el que quizás tú y yo podamos dibujar y plasmar. Amén. Y entiéndelo, hermano, todo es con amor. Con amor. El amor, hermano, ¡wow! Es que en el amor hasta el corazón más duro e insensible lo quebranta. Lo quebranta. Entonces dice la Escritura, mira, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate, levántate, levántate como el de Bethesda, ¿no? Que hablamos hace 8 días. Levántate, que también tiene que ver con avívate, enciéndete, salir ya de... Mira, es que la religiosidad de ese caballo trae estanque, trae estancamiento, trae detenimiento, no hay avance, siempre va a estar la misma mecánica, monotonía en tu vida y en la vida de los tuyos, van a estar estancados. Pero cuando tú te levantas, cuando tú te despiertas, cuando tú te avivas, cuando tú te enciendes, hermano, enciendes a otros, los enciendes a otros. Decía una vez una persona que en la casa colocaba mucha música del Señor cristiana. Digo, mis hijos, aunque no van a la iglesia ni nada de eso, pero rezan todas las canciones. En el espíritu, hermano, algo está funcionando, algo está apareciendo, porque eso enciende, aviva a otros. Eso pasa. Que es uno de mis hijos tocando un instrumento que es como una guitarra pequeña que se llama ukelele, que tiene como 4 cuerdas, y estaba bailando, y yo me acordé de una canción que la he escuchado y la toco casi toda con ese instrumento, y es el curso bonita porque es como cantando a la esposa, ¿sí? Y entonces se la puse y le dije, mire, esta canción usted la puede sacar, mire, es con ukelele, y le pongo toda la letra, y se quedó pensando y me miraba y decía, yo nunca había oído eso tan bonito, Dios te hizo tan bien. No se equivocó. Y entonces estaban evangelizando de una manera amorosa, y algo les va quedando, amado, algo que se está fluyendo ahí. Amén. Y mira, dice, y el Señor, a partir de las 3 de la tarde en el salón de eventos del Ramal, liderada por el grupo de mujeres valientes empoderadas del municipio de Pulpí, en cabeza de la señora María Aguilar. Y los esperamos. Entonces dice la Escritura, ¿qué quieres que yo haga? Levantó Miguelito. Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá qué debes hacer. O sea, un corazón, una persona sin ese caballo religioso es una persona que continuamente tiene el corazón dispuesto para oír consejo, para oír
dirección, para oír verdaderamente lo que Dios quiere y tiene para cada uno de nosotros. El que está en el caballo religioso no escucha. ¿Por qué? Porque siempre va a tener justificaciones, siempre va a tener argumentos, siempre va a tener pretextos, siempre va a tener excusas para mantenerse sobre su caballo, y creyendo que así Dios está agradado con él o con ella. No, la persona, mira, aquí vemos el cambio, aquí vemos la transformación, cómo ya empieza. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Dispuesta a hacer la voluntad? Y para hacer la voluntad de Dios, hermano, pues tenemos que aprender a recibir consejo de Él, instrucción de Él, que venga de su preciosa palabra. Dice, se te dirá lo que debes hacer. Versículo 7, pero aquí vamos corriendo un poquito más. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Ahora, en otra descripción de la conversión se dice que los hombres, el único que escuchó, o sea, la dirección de Dios fue Saulo. Los otros no escucharon. No escucharon directamente las palabras. Presenciaron el momento, sí, pero no supieron qué fue lo que pasó con él directamente. Aquí la descripción dice que oyendo la verdad la voz, o sea, pudieron haber oído la voz, pero no la entendieron. Puede ser, ¿cierto? Ahora, ¿qué implicación tiene esto con nosotros, hermano? Que Dios a cada uno nos habla de una manera personal y específica. Mira, como estamos aquí, todos estamos oyendo la voz de Dios, pero cada uno de nosotros la está recibiendo de una manera de pronto diferente. A mí me está hablando en unas cosas, en unos temas, en unos asuntos, al otro en otra manera, quizás a otro ya no personal, sino en la parte laboral, quizás ya no a mí en la parte social. A mí me está hablando con la misma voz. El Señor todo nos está ministrando, hablando y edificando, ¿sí o no? Porque nuestras vidas todas son diferentes. Mi estilo de vida, mi entorno, mi familia aún. Yo le estoy hablando de hijos y de pronto usted es soltero, pero Dios por otro lado le está hablando en sus sentimientos, en sus emociones y pensamientos. O sea, a todos nos habla personalmente. Amén. Dice, oyendo la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos, bailas. No veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días, sin ver, y no comió, ni le vio. Ahora, ¿qué causó esto en Saulo? Y aquí era lo que yo te decía ahorita, aquí es donde está el nuevo nacimiento. La visión, la manera de ver la vida que traía Saulo fue completamente borrada y anulada. Ahora iba a ver, a darse una visión completamente diferente, transformada. Escúchame, porque cuando tú estás en el caballo, bueno, tú no, el que está en el caballo de la religiosidad ve con sus propios ojos, ¿cierto? Para hacer su voluntad. Pero el que está, mi amado, en la tierra, el que está en el piso, reconociendo la voluntad de Dios y qué hay que hacer, Señor, esa persona ya va a ver la vida por los ojos de Dios, no por los propios. Y cuando tú la ves, te repito, por los ojos de Dios, la vida se empieza a ver con amor, con gracia, favor y misericordia. La vida con amor, escúchame, es una vida cargada de agradecimiento. Gracias por todo. En los ojos del que está en el caballo, un ejemplo sencillo, un amanecer, en sus propios ojos, uy, no otra vez este sol que está haciendo, uy, no sé qué. Pero en los ojos del que está abajo en el piso con Dios, ay, hermoso día, gracias Señor, qué rico otra vez este sol como está pegando de chévere, Señor, gracias. Todo se agradece. Porque el que está arriba del caballo, escúchame, como está en su voluntad, busca el contentamiento de su vida a su manera, en sus fuerzas. Pero el que está abajo, el contentamiento lo encuentra siempre en el Señor, y por siempre hay gratitud. Porque el que está en el caballo, que busca las cosas a su manera, todo es pasajero y temporal.
pero el que estaba, por hermano, te lo pongo con otro ejemplo bobo, sencillo. Hoy estoy bobo. El que está en el caballo hoy fue a esta piscina. Y chévere mientras estuvo ahí, pero salió de la piscina y ya está pensando en una piscina más grande. Ay, qué rico sería ir a esta otra piscina, qué tal. Y fue a esa otra piscina y pasaron, se bañó, en el momento lo vivió, pero cuando termina ya está pensando, ¿y cuándo vamos a las de no sé dónde? Sería más chévere, porque no siguen teniendo sed, no hay contentamiento, siguen siendo más ambiciosos, nada los llena. Como dijo el Señor, son cisternas rotas, nada retienen. Pero el que está en Dios en contentamiento, así sea en un charquito, ay, usted se baña y dice, Dios mío, gracias, qué rico la pasó, qué descanso, Señor. Digo, Señor, ojalá Dios me conceda otro tiempito para volver a este charquito rico, delicioso. El contentamiento es en el Señor, no en las cosas de afuera. El contentamiento lo da el que está aquí adentro. Pero el que está en el caballo, el contentamiento siempre lo está buscando afuera, porque aquí adentro no lo encuentra. El que nos da el contentamiento es el Señor. Y por eso te digo, cuando el amor de Dios está en tu corazón, hermano, tú rindes tu vida siempre en gratitud, das gracias a Dios por todo. Por todo. El que está en el caballo religioso no. El que está en el caballo religioso está comiendo allá la cazuela y rico en el momento, delicioso, y de pronto dice, uy, no, yo la otra vez vi que en tal lado venden una cazuela mucho más grande, y en otras palabras ya acabó ahí con ese momento, porque ya no está valorando eso, porque ya está mirando otra más grande, más allá. El que está en el contentamiento del Señor mira todos los días a su esposa y le da gracias al Señor por ese charquito. Pero el que está en el caballo religioso porque siempre busca fuera, cuando Dios siempre saca adentro. Dios está saca adentro. Seguimos, dice la escritura entonces, 3 días sin ver y no comió ni bebió. Pero dice, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías. Ahora sí voy en la recta final. Aquí el Señor dijo en visión a Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Pero esta es otra charla de Ananías. Un hombre que aparece aquí, no sabe, pero vemos cómo el Señor, hermano, lo usa con un propósito grande. No vemos a un Ananías registrado en los Hechos de los Apóstoles así, no, solamente acá, pero vemos que era un hombre usado por Dios. Y esa es una predica sobre los Ananías también. Bueno, y él respondió, ven aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, escúchame, lo primero, lo que identifica, mi amado, esta conversión donde el velo de la religiosidad se nos ha quitado, donde hemos bajado, soltado del caballo, lo hemos mandado lejos, mi amado, es la vida de oración. Es la vida de oración. Eso es lo que verdaderamente le da esencia, firmeza, madurez a nuestro caminar con Jesús. Dice aquí la escritura que Saulo, ¿qué estaba haciendo? Orando. Anteriormente no lo vimos, quizás la Biblia no lo escribe así. Era un hombre de letras, de conocimiento, sí, de estudio. Como yo les decía una vez, el que tradujo el Nuevo Testamento, la Biblia completa, tenía toda la palabra, todo lo que significaba cada una de las que estaban en su original. Pero era un hombre mundano. Y muchos son así, leen, tienen mucho conocimiento, palabras, citan hasta versículos, pero su vida de oración muy vaga. Y eso es porque es que la oración es mi comunión, mi unión, mi contacto permanente y continuo con Él. Y eso es lo que describe un cristiano. Por eso muchas personas se subieron al caballo de la religiosidad, sencillamente cuando dejaron de orar. Cuando dejaron de tener la comunión con el Señor. Recuerda la prédica hace como 15 o 20 días. Oración y adoración.
La oración me mantiene vivo, la adoración me mantiene muerto y ambas son necesarias. Entonces, sin oración no estoy vivo, estoy muerto. Y si la oración me mantiene a mí muerto, la adoración no está en mi corazón. No está en mi corazón. Entonces, dice que Pablo oraba. Eso es lo que define y lo que nos mantiene con los pies en la tierra. Cuando tú te descuidas en tu vida de oración, mi amado, sin que te des cuenta, mi amada, te estás subiendo al caballo religioso. Porque el diablo te engaña o nos engaña diciendo que usted no está pecando, no está haciendo mal, nada mal, eso no pasa nada. Recuerda que el primer engaño que él quiere traer es apartarnos, muy sutilmente y suavemente irnos apartando del Señor. Y una forma de hacerlo es así. Y entre más lejitos te logre sacar de la luz de la comunión con Él, de estar bajo su abrigo, mi amado, más empieza a entrar tinieblas al corazón. Entonces, más empieza uno a llegar a la oscuridad y se empiezan a permitir hacer mil cosas completamente, hermano, fuera de la voluntad de Dios. Y nos montamos en el caballo religioso y entonces empezamos, como ya te expliqué, a justificarlas, a comentarlas, a expulsarlas. No, pero yo estoy bien, yo estoy haciendo nada malo, yo no sé qué, yo no estoy haciendo, no he podido ir, sí, pero ahí voy, ¿no? Yo por el Señor, Él sabe, Él me conoce, ¿no? ¿Sí? Justificados en el caballo religioso, cegándose, quedando ciegos. Me acuerdo de un meme que vi esta mañana antes de venirme. Está un chinito con los ojos así todos negros, con vidrios acá, ¿no? Y entonces el otro lo tiene así mirándole como el amigo, pero adulto, le dice: ¿miraste ayer el eclipse? Y el chinito le responde: ¿quién habla? Dice: ¿quién me habla? Un paréntesis, ¿alguno lo pudo ver? Sí, yo por la televisión. No miramos. Yo por la televisión. ¿Qué más que que por la por televisión? Que no se podía mirar. Se veía Pues sí, se veía diferente. ¿Los vídeos soldadura? Se veía diferente como... Sí, también. El panorama, sí. Pero sí. El sol más cambió. Por ejemplo, eso. Muchas advertencias, pero algunos A pesar de eso, lo hacen, ¿cierto? prefirieron estar negros. Pasa como a mi hijo, porque hay que advertirlo. A veces ellos, yo le dije: va a haber un eclipse, pasa esto, le expliqué. Y entonces, me dijo: no, pero papá, casi nunca mira el sol. Y yo a veces lo miro y no pasa nada. Sí, pero en el eclipse pasa esto. Yo, ¿y eso de qué hora es? ¿O a qué hora es? Que le dije: no, tal hora. Bueno, pues te lo miramos de noche. Y entonces me contrarrestó con otro chiste, que un tipo que tenía el sueño de él era ir al sol. Y uno de mis sueños es ir al sol, conocer el sol. Y entonces el otro le dice: no, en ese viaje se quema, se achicharra. Y entonces le responde: no, porque no voy de noche. Bueno, listo. Entonces, a veces, aunque conocemos las consecuencias y esto, desobedecemos, ¿cierto? Y entonces el enemigo muy sutilmente nos monta otra vez al caballo sin que nos demos cuenta y lo empuja, real. Y empezamos: no. Escúchame lo que te voy a decir. Puede suceder en cualquier momento de tu caminar con Cristo, ¿no? Por eso lo que te sustenta, te sostiene, te da el eje, el ancla, el piso, es la oración. Tu comunión con Dios es tu dependencia de Él. Y Él siempre va a estar ahí fortaleciéndote para que el enemigo no te suba al caballo de la religiosidad, sino que continúes viviendo en Él, por Él, para Él, en amor, en gracia y en misericordia. Amén. Te dice acá: Ananías, y él respondió en aquí. Entonces, y el Señor, versículo 11, le dijo: levántate y ve a la calle que se llama, bueno, digamos en que él ora, ¿no? Porque aquí él ora. Lo segundo, Pablo nunca había tenido esta experiencia. Y el versículo 12 dice: y ha visto en visión. ¿Qué fue lo segundo? ¿Qué fue lo que se manifiesta en la oración? Visiones. Por ejemplo,
Este mensaje, yo lo he explicado muchas veces. ¿Qué tengo que hacer yo? Porque no es mi voluntad, sino la de Dios. Yo tengo que orar. ¿Y sabe cuándo oro? Aún desde cuando termino el mensaje. Ya empiezo a pedirle al Señor la palabra para el próximo domingo. Porque quiere que te diga algo. Él ya sabe lo que tú y yo vamos a vivir esta semana. Él ya sabe lo que va a transcurrir durante esta semana. O sea, Él ya sabe para el próximo domingo que tú y yo necesitamos. Y yo empiezo ya a pedirle, Señor, gracias por el mensaje, gracias por la palabra, gracias por lo que hablaste a cada corazón, gracias por la reunión, a ti sea la gloria eterna, te amo con todo mi corazón, Padre, y te pido ya, Señor, la palabra para el próximo domingo. Y lo empiezo a gozar. Y mi oración, Señor, oro por la iglesia, oro por Olguita todos los días y todo eso, y digo, Señor, acuérdate, Padre, tu palabra para el domingo, ministra para mi corazón, tráela, Señor. Entonces, cuando yo estoy en oración, pues, ¿para qué le digo mentiras? Si ha pasado muy pocas veces. Pero en la oración, yo no veo la visión, pero sí el Señor como que a mi corazón pone el texto, pone el versículo, pone la historia, o sea, lo trae, porque uno está despierto, está abierto, está dispuesto. Y así viene, a través de la oración. Incluso a veces no me responde ahí en el momento de la oración, me responde en otro lugar, en la calle, a través de una escena, a través de algo. El Señor dice, eso está bueno para el domingo. Y yo le digo, bueno, y empieza el Espíritu Santo, mire, porque mira, así como esa persona, así lo que se levantó y el otro esto, y tal, y me empieza, uy, sí, tremendo, y entonces, entra el versículo, y se abarra todo. Sí, pero todo sucede, mire, esto es maravilloso. Y esto, escúchame, es tan importante, mi amado, porque es lo que te permite a ti y a mí vivir en el Espíritu. El que no obra no ve esto. El que no ora no recibe esto. Pero el que ora recibe visiones, revelaciones, inspiraciones del cielo. Porque esto es para el que ora que está abajo. Como te decía hace unos días atrás, porque aún muchos de los que van en el caballo, el Señor les habla, pero no lo disciernen, no lo entienden, que es el Señor el que les está mostrando, advirtiendo, que es el Señor el que les está gritando, no lo perciben, porque están en su caballo cegados. La religiosidad cega. Todo lo que tú hagas, hazlo por amor. Cuando tú haces las cosas por impresionar, por agradar al hombre o a ti mismo, estás en el caballo religioso. Un ejemplo. Yo le puedo decir, Emilia, ¿me puede hacer el favor esta semana colaborarme con el aseo del templo? De pronto ella dice, sí, pastor, pero es que el Señor está mirando la actitud. Si lo hace por agradarme a mí, porque le dije, por no sentirse mal, o por amor, porque le nace adornar la casa de su Señor. La actitud es lo que vale, lo que prima. Porque unas veces tú haces cosas por hacer, pero la actitud interna es errónea, equivocada. Y por eso el Señor dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón. Ya no está hablando de amor, no para los hombres, sino para Dios, que está viendo tu actitud, tu conducta. Amén. Amén. Cuando tú estás cocinando, haz de cuenta que le estás haciendo es al Señor ese banquete. Amén. Cuando estés haciendo aseo, haz de cuenta que le estás haciendo el aseo en la casa de tu Señor. Cuando estés allá lavando el baño de tu Señor, para que no te cargues en tu corazón contra los tuyos. Que todo me toca a mí, que no me ayudan, que esto no es para mi Señor, yo lo hago con amor. Amén. Amén. Ay. Bueno, entonces lo segundo es la visión. Dice, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. O sea, todo direccionado, todo como debe ser, ¿no? Dice la escritura, bueno, pues, entonces Ananías respondió, Señor, aquí he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Versículo 15. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este. Eso es lo otro. Lo tercero, la oración te trae la visión, pero también tú debes entender, amado, que el Señor lo que ha permitido en tu vida, lo ha permitido con un propósito.
Ese propósito, cuando tú oras y tienes revelaciones y visiones de Dios, tú cada día lo vas a encaminar y a encontrar mejor. Escúchame lo que te voy a decir, que el Señor me ministraba a mi corazón. Nosotros anteriormente, religiosamente, veíamos el propósito como que es, o quizás aún pararte sobre este altar, predicar la palabra, o a llevarla a otro lugar, hacer cruzadas. Uno soñaba con ir a hacer cruzadas a determinados lugares, en fin. Pero el Señor me decía, el propósito de nosotros como iglesia, tú que estás hoy aquí, tu propósito está en tu casa. Tú eres el pastor y la pastora de tu casa. Tú estás ahí en tu casa. Y como te decía, ahí tú eres quien predicas, y más que con la palabra en mano, con tu amor, y un amor que emana del que está aquí adentro ministrando, nuestro amado Señor Jesucristo. Eso no tiene que iniciar, porque el mismo Señor decía, ¿de qué te sirve, hermano, ir afuera? ¿Sí? Y tener una congregación y eso, y tu casa. Predica en tu casa. Ese es el propósito. Y hay un complemento, no sé si el Señor me lo quiere que lo ministre dentro de 8 días o pronto después, pero hay un complemento aquí mismo en Hechos capítulo 19 donde se le dice a Saulo el propósito. Bueno, leámoslo rápidamente, no lo tenía para hoy, pero leámoslo rápidamente. Hechos creo que es 19, es que no lo estudié, creo que está ahí. No lo tenía preparado por eso, pero no, 26 creo que es. ¿26? Sí, Espíritu Santo, gracias. Sí, 26. Cuando Pablo le narra la conversión a Agripa, ¿sí? Versículo 18. Esa, gracias, sí. Dice, versículo 16, retomamos lo que dice, pero levántate. Ahí está lo mismo. Pablo narrando este momento que estamos estudiando en Hechos 9, le dice, pero levántate. Venimos al 15. Y entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Escúchame lo hermoso. Mira lo que le dice, ¿cuál es la predicación? Un testigo es alguien que de primera mano se dio cuenta y escuchó todo y vio todo, ¿cierto? Es un testigo. Y por eso en un juicio pasa el testigo, o sea, el que de primera mano lo vio, lo supo, lo escuchó todo. Y el Señor le dice, para ponerte por ministro y testigo, ¿de qué? Ahí se lo dice. Dice, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto. Hasta ese momento, ¿qué había visto? Nada. ¿Qué había visto? Nada. Lo único que vio fue el resplandor del cielo, la unción que lo hizo caer y ya, porque quedó ciego. Pero el Señor le está diciendo, aún con eso, y aunque sea muy mínimo, eso será suficiente para testificar acerca de mí, para convertir a muchos. Escúchame, quizás tú no has tenido grandes momentos con el Señor, de unción, de poder, de esto. Quizás sean cosas de pronto, entre comillas, ¿no? Mínimas, pero eso mínimo que Dios te ha permitido a ti será suficiente para ser testigo y testimonio de Él. Con los tuyos, con los tuyos, con los tuyos. Yo les conté hace poco, estuvo unas personas visitándonos, y ahí en medio del desayuno, tomándonos un tinto, era en pijama, en tal cuestión, y empecé a contarles la manera como el Señor tocó mi corazón y vida. Y en la manera que yo les iba contando, que yo amanecido, esto, y ellos allá lloraban y lloraban. Eso fue suficiente para ese quebrantamiento. Estaban frías, estaban en el caballo, porque ellos incluso habían iniciado con el Señor, en el camino del Señor, años antes que yo, pero estaban en el caballo. Y eso fue suficiente
para que el Señor las desmontara el caballo y volvieran a caer a tierra. Y ahí están otra vez en Bucaramanga, gracias a Dios, congregándose nuevamente, con solo ese testimonio. Yo no soy lo mínimo, pero lo mínimo de Dios en tu boca es poderosísimo. Amén. Para traer su gloria, para traer su poder, para traer su amor, para traer su gracia. Amén. Y usted dice, mira, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. ¿A través de qué? El Espíritu. Pero de Saulo hacer qué? Lo que acabo de estudiar. ¿Cómo vinieron las visiones a Saulo? He aquí él ora. Y aquí el Señor le está diciendo, me voy a aparecer. Y la manera de aparecerme cuando empieces tu comunión conmigo, tu cara a cara conmigo, tu oración, tu comunión conmigo. Y ahí se lo está advirtiendo, ora y me voy a aparecer, ora y me voy a mostrar, ora y te voy a inspirar, ora y te voy a enseñar, ora y te voy a capacitar, ora y te voy a ungir. Aunque la unción, bueno, eso es otro tema, Dios mío, perdóname. Aunque la unción viene más, como yo te lo expliqué, creo que es por la adoración. La adoración, la muerte, la entrega, es lo que trae la unción. Después te lo explico. No me queda decir. Bueno, dice: para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas que me aparecen. Versículo 17: ¿qué fue lo que se cumplió? Librándote de tu pueblo, el caballo religioso, haciendo la voluntad de él y la de las costumbres, tradiciones de los hombres. Ahí está diciendo, te estoy librando de ellos, de eso que te mantenía atado a ellos. Cuando está haciendo librando, es que te está soltando, despegando. Vamos, no lo digo. Dice, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. ¿A dónde iba a ser enviado? A tu pueblo, a los mismos, donde él salía, donde él estaba, allá mismo iba a volver. ¿Con qué iba a volver? Con el testimonio de lo que había visto, de lo que le había acontecido. Eso era todo lo que él tenía. Pero ¿qué iba a suceder con eso? Por eso lo que yo te decía, el propósito contigo aún en tu casa, con tu testimonio. ¿Qué va a suceder? Versículo 18. ¿Qué es lo que estamos predicando hoy? ¿Cómo es el título de este mensaje? Dice, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. El que está en el caballo de la religiosidad, mi amado, está en tinieblas. Está en oscuridad y está ciego. Eso sirvió el Señor a los fariseos, ciegos, guías de ciegos, el religioso. Mire, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Y, terrible, de la potestad de Satanás a Dios. Cuando habla de la potestad, es que el que está en el caballo religioso montado, el poder que lo está y lo está direccionando, no es Dios. El religioso cree, como Saulo, que estaba agradando a Dios y servía a Dios. Y ahí está el diablo. Por eso el espíritu religioso es el que más está acabando iglesias cristianas. El que más está envolviendo a la gente en la religiosidad es el que, porque el espíritu religioso trae celos, envidias, contiendas, persecuciones, juicios. Dice, y de la potestad de Satanás a Dios. ¿Dónde entra la potestad de Satanás? Cuando empuja a la persona a hacer su voluntad. ¿Qué le dijo el diablo al Señor Jesucristo? Di que esas piedras se conviertan en pan. Haga tu voluntad. Pero el Señor no se dejó manipular por ese poder. Cuando el que está en el caballo hace su voluntad, hermano, ahí no está Dios. Porque ni siquiera le está pidiendo en oración guía, instrucción al Señor, está haciendo su voluntad, lo que a bien le parece, lo que se debe hacer, conforme he visto y no, Dios no está ahí. Sigue diciendo,
Y lo más hermoso, para que reciban por la fe, no es por las obras, no es por los sacrificios, por la fe, que es en quién, en mí, está hablando el Señor Jesús, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Qué tremendo. Entonces tú como predicador, testimonio en tu casa, ¿qué vas a hacer? ¿A qué tienen que llegar para que ellos entren al camino de la fe y encuentren no solamente el perdón, sino hallen la herencia? Santificados tienen que ver con apartados, santificados tienen que ver con los que se han bajado del caballo. Y los que nos hemos bajado del caballo, mi amado, tenemos la herencia. Y es una herencia gloriosa, y es una gloriosa herencia eterna. La mejor de las herencias. A eso tenemos que llegar, que abran sus ojos, que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás al Dios vivo y verdadero, que encuentren por la fe en el Señor Jesús perdón de pecados y herencia entre los santificados. Amén. Ahí está tu tarea, tu propósito, con el testimonio que tú tienes. Mira lo que tenía Saulo, no tenía nada, pero con eso fue suficiente para convertir a muchos, porque con eso fue que él empezó a predicar ahí en Damasco. Con eso empezó a predicar ahí. Y después fue a Jerusalén, y con todo lo que le había sucedido, y eso fue suficiente. Y en la medida que este hombre empezó a orar, pues más y más vino de parte del Señor a él. Y vamos ya terminando, mira, sigue diciendo, volvemos a Hechos capítulo 9. Ve, versículo 15, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo, qué tremendo, ¿no? Mira lo que le dijo, hermano. ¿Cómo lo llamó? Hermano. Hay una identidad ya en la fe, como hijos de Dios. ¿Qué le estaba diciendo a Ananías al decirle hermano? Ahora eres hijo de Dios. Y como hijo de Dios tú y como hijo de Dios yo, pues somos hermanos en Cristo. Hay división en la identidad. Empezó en la oración, el Señor empezó a traer la visión, ¿cierto? Y ahora ve a la hermandad como iglesia, dice, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Recibir la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Recibir la vista, pues ya te expliqué, para que iniciara a ver conforme los ojos de Dios y ya no los de Él. Para ver la vida como Dios la diseñó y nos la quiere mostrar a nosotros y no como queremos nosotros dibujarla o pintarla. Fue completamente transformado, pero hubo algo más. En el momento donde los ojos se abren, dice, y fue lleno del Espíritu Santo. Y aquí viene el título, dice, versículo 18, y al momento le cayeron de los ojos ¿cómo? Estaban en él, pero no las veía. Mira, según el título que el Señor me dio para este mensaje de las escamas, de aquí ya oramos. Si lo tomamos literal, como está escrito ahí, ¿qué están produciendo las escamas en los ojos de una persona? La religiosidad. Que no dejan ver la persona. Quita la visión. Escúchame, él no las había visto. Y antes del encuentro con el Señor Jesús, él no estaba ciego. Quizás las escamas no le vinieron en el momento donde vino la confrontación con el Señor. ¿Y por qué el Señor permitió que literalmente cayeran estas escamas de sus ojos? Porque son las escamas de la religiosidad. ¿Y qué producen estas escamas? Escuchan. Por eso cuando se dice para que abra sus ojos,
Porque mientras la persona se ponga o tenga las escamas de la religiosidad, mientras esté en el caballo haciendo su voluntad, las escamas siempre, la visión que tenga, la proyección que tenga de su vida, de sus propósitos, aún en sus sueños y todo, siempre va a mirar hacia adentro. Las escamas le impiden que miren hacia afuera, siempre va a mirar para acá. Pero al quitarle las escamas va a ser diferente, porque ya no va a mirar para acá, va a mirar para allá, va a mirar en otra dirección. La persona religiosa siempre está pensando en sí misma por encima de lo demás, lo que es agradable, lo que es perfecto, lo que es bueno para mí. Pero cuando las escamas se quitan, yo vi lo que es bueno, lo que es agradable para los demás. Escúchame, eso es el amor. 1 Corintios 13 dice, el amor no es egoísta. Tú no puedes decir que amas a alguien cuando primero piensas en ti. No, el verdadero amor nos lleva a pensar primero en el otro. Y por eso dice que es sacrificial, porque me tengo que sacrificar yo por amor a la otra persona. Yo quisiera para mí esto, pero no, porque a él no le agrada, me sacrifico. Yo quisiera, pero no, me sacrifico por él, porque lo amo, porque la amo. Yo quisiera hacer esto, pero no lo hago, porque yo sé que es desagradable para ella o para él. En eso radica el amor. En eso radica el verdadero amor. Entonces, cuando se quitan las escamas, mi amado, empieza la vida en el camino del Señor Jesús en amor. En amor, y por amor, mi amado, es que podemos nosotros perseverar, avanzar, porque si no hay amor, cualquier cosa me detiene. Cuando hay verdadero amor, escúchame, y ahora sí termino, tenemos la capacidad de quebrantar los espinos de nuestra vida. Porque los espinos vinieron, como te expliqué hace 8 días, para los que ya estaban en el camino del Señor. En otras palabras, escúchame, los espinos es montarnos en el caballo de la religiosidad. Porque cuando yo empiezo a mirar más por mis preocupaciones, cuando yo empiezo a mirar más por el afán a las riquezas, y cuando yo empiezo a mirar más por los placeres de la carne, escamas, las gafas, escamas, son gafas que me pongo de gomelo, pero para mirar para mí. Pero ahora, ¿qué voy a hacer? Y cuando tú entras en la preocupación es porque estás pensando en tus fuerzas, en la manera de hacer la vida, tu manera de solucionar las cosas. Pero cuando tú estás en la comunión, tú le estás diciendo a él, Señor, esta situación, esta necesidad, no tengo cómo, no sé cómo, pero tú, Señor, ayuda. Descanso en ti, Padre Santo. Suelto esta carga en tus manos. No me preocupo, mi rey. Tú eres mi fiel y buen pastor y nada me va a faltar. Tengo contentamiento en ti. La avaricia y la codicia no se van a enseñorear de mí. Tengo contentamiento con este charquito. Si tú me quieres llevar bien, pero yo soy feliz aquí. Gracias, Señor. Y en mi tiempo de comunión, de gratitud y oración, los deseos carnales no me van a cegar. Siempre los voy, como dice la misma palabra, más bien, repréndalos. Siempre los voy a ver con los ojos de Dios, porque cuando empiezo a verlos con escamas, se vuelve como Eva, delicioso y agradable para mí. Amén. Hace poquito, unos días chiquitos, pasó algo en mi vida y empezó ahí como esa, dile, Señor, yo no quiero estar cargado con eso. Creo que cometí un error. Y de paso vuelvo y les advierto, ya les había advertido, pero yo les advertí, casi que caigo yo. De las estafas que hablamos por internet, de los links, de esto, que esta transacción quedó mal, que tal entra aquí para que no sé qué, que la clave de la plata fue cambiada, porque tal, si no fuiste tú, pues entra aquí, bueno, cantidad de cosas. Yo les he contado. Y que ella me pasó algo similar. Yo al final quedé como, ¿será que la maté? ¿Será que era por ahí un estado? Y me empezó ahí como esa, Dios mío, Señor, yo creo que me equivoqué. Padre, perdóname. Fui necio, Señor, no tuve
sensibilidad, Señor. Padre, si esto es correcto, si no, esto no era lo, Dios mío, por favor, borra para allá la información mía, los datos que contuvieron de mí, Señor, anula los padres, te lo pido, pero ante todo quita esto de mi corazón, Señor, que ninguna consecuencia venga por ese error y esa equivocación. Y descansé, ¿verdad? Como si, ay, Señor,